deberíamos experimentar todos, hermano. Una cosa muy sencilla, que venimos todos a alabar al Señor. Amén. Que venimos que a honrarle, que venimos que a alabarle. Usted debería de sentirlo, experimentarlo, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y cuando usted sienta lo mismo, libre de esto y de aquello, hermano, sucede una manifestación del Espíritu, una presencia gloriosa del Señor entre el pueblo que sabe alabarle. Amén. Amén, hermano. Nada hagáis por contiendas o por vanagloria, andad bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a sí mismo, no mirando cada uno por los suyos propios, sino cada cual también por lo del otro. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6. El cual siendo en forma de Dios, Colosenses dice que es la imagen del Dios que invisible. Dios, a usted Dios, yo a Dios jamás le he de ver. La única forma en que se le puede ver a Dios es a través de su imagen, de su figura, que se llama Jesucristo. Dios es espíritu, Dios es inconmensurable, es inalcanzable, pero Dios se manifestó, hermano, a los hombres para que lo conociésemos, para que conociésemos a Dios en cual hay una majestad, dice Job, una majestad terrible, una grandeza terrible. Dios se manifestó en carne, Dios se hizo hombre para darse a conocer, porque habiendo hablado, dice Hebreos 1, a los padres en tiempo pasado por los profetas, por sus siervos, ahora nos ha hablado por su Hijo. Y cuando habla de su Hijo no está hablando en sí de dos personas, está hablando de su manifestación humana, su mano carnal. ¿Por qué? Porque no entendimos, los padres no obedecieron, no entendieron que a los profetas. Antes se nos testifica, hermano, que a unos mataron, a otros apedrearon, y cuando dijo, enviaré a mi Hijo, quizás tengan de él misericordia, obedezcan y sepan, y dijeron los hombres, los labradores, este es el Hijo, matémoslo y quedémonos con ¿qué? Con la heredad. Aquí entramos, hermano, en un proceso y nos va a llevar, hermano, algo que hemos hablado en tiempo pasado. Pero se nos pide que haya sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de ¿qué, hermano? O siendo la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea que Dios se humilló a mirar a la tierra. Y cuando dice que Dios se humilló, hermano, no solamente que se inclinó, sino que Dios descendió. ¿Cuántos creen que Dios descendió, hermanos? Amén. ¿Cuántos creen que Dios bajó? Amén. Salomón se pregunta, ¿es cierto que Dios andará entre los hombres? Él se preguntó cuando dijo el templo, ¿es cierto que Dios habitará entre los hombres? ¿Y cuántos podemos decir amén? Amén. ¿Cuántos podemos decir en verdad amén? Amén. Ahora, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Ser Dios, hermano, como cosa que a qué aferrarse. Por eso habla del mismo sentir que hubo allá en Cristo, y habla de una conducta, una forma de ser, sino que esa forma de Dios o ese Dios mismo hermano, se despojó a sí mismo. Vamos a decir, se quitó, hermano, por ejemplo, dijo, glorifícame con la gloria que tuve antes. O sea, él se despojó de esa gloria sublime, por decir así, hermano. Se despojó de esa gloria, el decir yo soy Dios y como soy Dios. No, se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué, hermano? ¿Forma de qué? De siervo, de un servidor, hecho semejante a los hombres. Verso 8. Y estando en la condición de hombre, ya como hombre, se humilló ¿qué? A sí mismo. Y Jesús no se le humilló a nadie más, porque no hay nadie más grande que Jesús, hermano. No hay Dios más grande que el Dios nuestro. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Amén, hermano. Amén. Se despojó
Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Dios no se le humilló a nadie, Jesús no se le humilló a nadie. Él se humilló ¿qué? A sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué, hermano? De cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Dios fue manifestado en carne, hermano, porque se despojó de su gloria, hermano, en un sentido, se hizo igual que los hombres, semejante a los hombres, y a estar hallado en esa condición, hermano, se humilló a sí mismo. ¿Cómo? Haciéndose obediente, hermano, a la palabra que él mismo había hablado, hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. ¿Por qué decimos esto, hermano, hermana? Porque hay una generación, hermano, hay generaciones, hay hombres y mujeres que no han aprovechado, hermano, y por la gracia de Dios usted siéntase bendecido y dele alabanza al Señor. Amén. Dele alabanza al Señor. Gloria a Dios. Cuando vemos al rico, hermano, ya sepultado, y estando en ese lugar que la Biblia habla, entonces él tiene deseos. Hasta ese momento tiene sed de misericordia. Hasta ese momento él quiere sentirse que ha ayudado, consolado, hermano. Pero mientras estuvo en la tierra, no supo de misericordia, no supo de consolación, no supo de volverse a Dios, hermano, hermana, hasta que estando en los tormentos, hermanos, y vio cuán lejos estaba Abraham, inalcanzable ya para él, y cuán lejos había quedado Lázaro, también inalcanzable por él. Y él rogó a Abraham: Padre, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga y refresque mi lengua. Y él dice que soy ¿qué? Atormentado en esta llama. Y se dice que no se puede, hermano, porque hay una cima, que no de allá para acá, ni de aquí para allá. No se puede cambiar de lugar, hermano, porque el destino nuestro se sella, hermano, en la hora de nuestra muerte, en la hora del partir de esta tierra, hermano. ¿Cuál camino escogí? ¿Cuál camino obedecí? ¿Perseveré en el camino que conduce a la vida eterna o me alejé de él? Dice la Biblia que usted y yo tenemos esta unción, hermano. San Juan, 1 Juan dice que tenemos la unción, que no se tiene necesidad de que nadie nos enseñe. No necesitaríamos que nos estuvieran recordando. Tan solo ese espíritu que Dios puso en nosotros nos debería dejar que recordáramos, hermano, lo que el Señor ha hecho con nosotros. Dice, ¿para qué? Para que en aquel día no corramos avergonzados y seamos confundidos en el día de su presencia. Porque la presencia de Jesús va a causar, hermano, una confusión, y mucho pueblo se alegrará avergonzado de su presencia, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Valoremos lo que tenemos, hermano. Dele valor lo que el Señor ha hecho con usted. No lo cambie por una lenteja, por un plato de lentejas. No lo cambie por esto, por aquello, hermano. Seámosle fieles al Señor, porque el Señor viene. Amén. Amén, Gloria a hermano. Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Cordero de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3. Gloria a Dios. Miren, en el versículo 13 hay una promesa y una gran verdad en esa promesa. ¿Y quién es aquel? 1 Pedro capítulo 3, 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís ¿qué? El bien? ¿Quién le puede hacer a usted daño si usted sigue el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os lamentéis por temor de ellos, ni os que conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo.
porque es mejor que padezcáis haciendo que, hermano, el bien. Y dice, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Verso 18, ¿dónde queremos llegar? Porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces, hermano? Una sola. Por lo tanto, nada más hay un bautismo. Amén. Amén. No hay dos bautismos. No, yo me bautizo y mañana me vuelvo a bautizar. No, hay un solo bautismo correcto, y ese bautismo se hace una sola vez y para siempre. Amén. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el injusto por los injustos, para llevarnos a Dios. Y lo dice, siendo a la verdad que, siendo a la verdad que muerto. ¿Quién? Muerto. Y hace un énfasis, hermano, y nos dice, siendo a la verdad muerto en la carne, siendo muerto en la carne, pero ¿qué significa vivificado en espíritu? Lo que murió fue su carne, pero el espíritu eterno no muere. Y le voy a poner un ejemplo muy claro, como en una similitud, en algo parecido. La Biblia habla de aquel gran hombre profeta llamado Eliseo, aquel hombre que buscó la doble porción del espíritu que había en Elías. Dice que Elías murió de la enfermedad, de una enfermedad, pero después de sepultado, al año venían a sepultar a un joven fallecido. Pero en esa ocasión dice que venían robadores o salteadores, como usted quiera, y los que llevaban el cuerpo de aquel joven, lo único que alcanzaron fue aventar al cuerpo de aquel joven. Pero dice la Biblia, y testifica la Biblia, que el cuerpo de aquel joven cayó sobre los huesos de Eliseo. Y cuando aquel joven, Segunda Reyes capítulo 13, que cuando aquel cuerpo de aquel hombre tocó los huesos, porque eran puros huesos, tenía un año de haber fallecido o muerto Eliseo. Cuando el cuerpo de aquel hombre tocó sus huesos, dice la Biblia que aquel hombre resucitó, revivió, por decir así. Pero más que revivir, no significa revivir, resucitó, salió de la muerte. ¿Hacia qué? Hacia volver a tener vida. ¿Por qué, hermano? Porque aquel hombre, aquel joven resucitó. ¿Que acaso no tenía Eliseo un año de muerto? Ya no tenía carne, ya no tenía entrañas, solo sus huesos. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque el espíritu es eterno. Dije, el espíritu es ¿qué? Eterno. Dije, el espíritu es ¿qué? Eterno. El espíritu que usted recibió es eterno. Y aún más la Biblia dice, en su esencia, voy a llamarle natural, Dios es espíritu. Por eso a Dios nadie le dio jamás. No es un espíritu, es espíritu. Por eso cuando le habla a Nicodemo, tú sientes el viento, ¿verdad? ¿Para qué lo sientes? Sí. Pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va, pero tampoco ¿qué? Le ves. Si así es todo nacido, el que nace ¿de qué? Del espíritu. Entonces, aquí dice, hermano, y hace énfasis que fue muerto ¿qué? En la carne, mas vivificado o viviendo ¿qué? En espíritu. Ahora le pregunto, ¿quién era Jesús en la carne? Y antes de la carne, ¿quién era Jesús? Ahora dígalo con confianza. Dígalo fuerte. Dios. Es Dios. Pero se hizo carne y se humilló hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Y en ese cuerpo, hermano,
hermano, hermana, murió, pero vivificado ¿qué? En espíritu. Verso 19, en el cual también fue y predicó a quienes. ¿A quiénes, hermano? A los espíritus ¿qué? Encarcelados. Encarcelados. ¿Fue en la carne o fue en el espíritu? A ver, hermanos, medite esto. Lo último que se dice ¿qué? Vivificado ¿qué? En espíritu. Y cuando dice vivificado en espíritu significa que en espíritu fue y les predicó a quienes. A los encarcelados. ¿A quiénes, hermano? A los espíritus ¿qué? Encarcelados. Encarcelados. Y luego nos dice quiénes son esos espíritus o esas almas, porque a veces la Biblia se refiere al alma como espíritu y al alma y al espíritu como alma. A veces se entremezcla ese hablar, esa forma de que Dios identifica el alma como espíritu, hermano, y al espíritu como alma. Aquí dice, hermano, los que en otro tiempo, ¿qué sucedió, hermano? ¿Qué hicieron, hermano? Desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia ¿de quién? De Dios. Significa que Dios estaba esperando a ver cuándo el hombre, hermano, se volvía de su mal camino. ¿Qué dice la Biblia de la generación de Noé? Que comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, plantaban, edificaban, hermano, y que no entendieron hasta cuándo, hasta cuando vino el diluvio sobre ellos. El rico, ¿hasta cuándo entendió? Hasta que murió, hasta que se oyó, hermano, en el lugar desde el cual clama a Abraham y le dice, Padre, ¿verdad? Y Abraham le dice, acuérdate que, hijo. ¿Abraham lo tenía por hijo? Sí, pero hijo desobediente. ¿Cuántos hijos tenemos usted usted tiene un hijo que es muy obediente y tiene otro hijo que? Desobediente. Desobediente, ¿verdad que sí? Y Abraham le dice, hijo.